El mundo habría superado una cuarta ola global por la quinta variante de preocupación conocida como Ómicron. Sin embargo, la pandemia no ha terminado. La subvariante de Ómicron BA.2 estaría originando una nueva ola pandémica que sería la quinta ola global. Esta subvariante de Ómicron ya estaría iniciando la ola en América. ¿Qué es lo que está pasando en América? Y sobre todo, ¿qué es lo que se ha registrado en las últimas 24 horas? En este video vamos a compartir que la ola BA.2 ya habría iniciado en América y Canadá sería el primer país en registrar el incremento de casos. En este video compartiremos la información reciente y lo más importante, daremos recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una información importante a tomar en cuenta. La quinta ola global que el mundo está enfrentando con BA.2 ya estaría iniciando en América. Canadá sería el primer país en registrar incremento de casos por la subvariante BA.2 de Ómicron. ¿Qué está pasando en Canadá y cómo enfrentarían su sexta ola? En este país, en este video vamos a compartir una reciente publicación dada este 5 de abril 2022 y lo más importante, entender qué es lo que estaría pasando. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es que el mundo habría relajado en gran mayoría de los países las medidas contra la pandemia. El uso de mascarillas, el distanciamiento social y la vacunación obligatoria ya no serían medidas en donde las personas y los gobiernos estén adoptando. Un grave error que, según el director de la Organización Mundial de la Salud, va a conllevar a que el mundo experimente nuevas variantes. Pero esto es el futuro de la pandemia. La pregunta actual es ¿cuál es el presente? Y es un punto que nosotros debemos entender. Lamentablemente, la relajación de las medidas ha conllevado a que las personas dejen de pensar en COVID-19 y la pandemia no se ha ido. El mundo está en una quinta ola global de COVID-19 y el incremento de casos que se ha dado en las últimas 24 horas entre el 4 y 5 de abril es marcado, pese a que los países no están registrando los casos. La situación de la subvariante de Ómicron BA.2, el próximo agente dominante de la quinta ola global, ya había llegado a América. Canadá estaría enfrentando su sexta ola de COVID-19 y la subvariante de Ómicron BA.2 sería la responsable de ello. Es muy importante mencionar que la ola BA.2 alcanzó América. Aún todavía no se registra incremento de casos en Estados Unidos, ni mucho menos en México y en Latinoamérica. Sin embargo, Canadá ha empezado a registrar incremento de casos. En una publicación dada este 5 de abril 2022, se habría mencionado que la sexta ola de COVID-19 estaría llegando y los expertos estarían instando a usar mascarillas y refuerzos para abordar el último aumento, situación que ha sido reportada este 5 de abril. Canadá se dirige a una sexta ola de COVID-19 con un incremento de casos y de hospitalizaciones en todo el país. Los expertos enfatizan la necesidad de continuar con el uso de mascarillas y sobre todo aumentar la vacunación en la población. Según el último modelo de la Agencia de Salud Pública de Canadá, publicada el viernes 1 de abril 2022, se ha mostrado un incremento de los casos en un 34% diario, lo que estaría indicando un resurgimiento de casos y sobre todo el inicio de la sexta ola COVID-19 en Canadá. ¿Qué es lo que está pasando en Canadá y cómo estarían las autoridades enfrentando ello?
El último aumento estaría impulsado por la subvariante BA.2, altamente transmisible de Omicron, que ahora es la versión dominante del virus en varias provincias, y es muy importante que el levantamiento de las restricciones, incluido el uso de las mascarillas y la prueba de vacunación en la mayoría de los entornos, ha sido ya eliminado, situación que estaría contribuyendo al incremento de casos. Canadá es el primer país en América que estaría ya reportando el inicio de la ola BA.2. Ello que significa que en las siguientes semanas Estados Unidos, México y probablemente en los siguientes meses Sudamérica esté enfrentando BA.2. ¿Y cuál habría sido la situación de la ola anterior, la quinta ola que habría superado Canadá? Lamentablemente las cifras son muy semejantes a Estados Unidos, en donde el impacto de mortalidad causada por Omicron habría sido mayor que la ola causada por la variante Delta. Esta es una situación que llama la atención y sobre todo que podría generarse una nueva ola de mortalidad en Canadá. Esto estaría en respuesta a el nivel de vacunación que se registra actualmente en Canadá. Para Canadá es muy importante mencionar que la vacunación al 1 de abril 2022 alcanzaría 86% una sola dosis, 82.1% dos dosis y 48.1% tres dosis. Situación que no ha cambiado desde enero 2022. La vacunación en Canadá no ha avanzado y la población, menos del 50%, tienen dosis de refuerzo. La variante Omicron y la subvariante de Omicron BA.2 son neutralizadas en parte para el cuadro severo con 3 dosis de la vacuna. En este punto es muy importante marcar que Canadá tendría a una población vulnerable. En primer lugar, personas que no han recibido dosis de refuerzo, y en segundo lugar, personas que recibieron dosis de refuerzo y ya pasó más de un mes, que es el tiempo de protección que brinda esta dosis de refuerzo. Situación delicada que estaría enfrentando Canadá. Canadá iniciaría su sexta ola COVID-19 y la subvariante de Omicron BA.2 sería la responsable. Esto es el inicio de la ola BA.2 en América. América ya estaría siendo el nuevo epicentro de la pandemia. Paralelamente, Asia y Europa han incrementado casos, pero el número de casos que se va a registrar en las siguientes semanas va a estar notificado en lo que significa América. ¿Qué es lo que mencionan los expertos? Los expertos, según la publicación, estarían frustrados porque las provincias han retirado demasiado rápido los mandatos de máscara, una herramienta clave para combatir al virus, y esa decisión debe reconsiderarse antes que la situación salga de control. Las máscaras y mascarillas deberían volver a ponerse muy rápido, de lo contrario tendremos muchos más casos en nuestras manos, dijo el doctor Kashif Pirzada, médico de urgencias en Toronto. Con mandato o sin mandato, Tim Sly, epidemiólogo y profesor emérito de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Ryerson, dijo que el mensaje debe ser que las personas no quiten el uso de las mascarillas. Y esto es un punto importante a tomar en cuenta. El principal médico de Toronto alienta el uso de las mascarillas en los espacios públicos, mientras Ontario ve la sexta ola COVID-19. Deberíamos alentar a las personas a usar las mascarillas en una situación en donde las personas están conglomeradas. Esta situación va a ayudar a disminuir la posibilidad de la transmisión del virus. Medidas que estarían dándose en Canadá. Canadá enfrentaría su sexta ola global. Ello representa el inicio de la ola BA2 en América. Lamentablemente, el número de casos y el número de fallecidos en las próximas semanas se estará registrando. No debemos bajar la guardia, la pandemia no ha terminado. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante a tomar en cuenta. La subvariante de Omicron BA.2 iniciaría la nueva ola COVID-19 en América. Canadá sería el primer país de América que registra ya incremento de casos.
En una publicación dada este viernes 1 de abril 2022, la Oficina de Salud Pública en Canadá habría registrado un incremento diario de casos en un 34%. Con ello se confirmaría que Canadá estaría iniciando su sexta ola COVID-19. Y lo importante mencionar es que con ello también se registraría el inicio de la ola BA.2 en América. Canadá, al igual que muchos países, habría liberado las restricciones y el uso obligatorio de mascarillas. Ello, según los expertos, debería retomarse lo antes posible, dado que el incremento de casos va a ser masivo. Igualmente, la vacunación. Canadá registra menos del 50% de su población que ha recibido una tercera dosis, situación que va a conllevar a casos graves y probablemente a mortalidad. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.